¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rediseñando la Paternidad. En esta ocasión nos acompaña una psicóloga experta en niños. Es muy importante para nosotros en Rediseñando la Paternidad el tema que vamos a abordar, el tema de los límites en la educación. Tenemos mucho tiempo escuchando que para educar a nuestros hijos los debemos de educar de una manera respetuosa, de una manera sin gritos, sin golpes, y los papás hemos caído en un grave error, en el error de no poner límites a nuestros hijos, en el error de dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, por no decirles, por no regañarles, por no reprenderles, por no caer en esta parte de violentarlos. Entonces, el día de hoy nos acompaña Tere. Tere, bienvenida, muchas gracias. Quien nos va a platicar, nos va a dar algunos consejos, algunas formas de cómo marcar los límites a nuestros hijos, puesto que es algo muy importante dentro de la educación. No puede existir una educación, no puedes decir que estás educando a tus hijos si no marcas límites. Gracias, Tere, por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti. Tere, para iniciar, ¿qué son los límites? Es decir, yo con mis hijos puedo decir, los estoy tratando de educar de alguna manera y los tengo que dejar que hagan todo lo que quieran. Mira, límite es enseñarle a tu hijo que hay cosas que no puede hacer necesariamente en la vida, hay cosas que no se vale hacer y él tiene que aprenderlo. Y al que le toca enseñar eso, pues es a ti. Claro, los papás tenemos esa obligación, esa responsabilidad de marcar, porque escuchamos mucho, a lo mejor las personas escuchamos mucho a gente exitosa que dices, es que no tienes que tener límites, no tienes que soñar en grande sin límites. Y los papás mal confundimos esa parte, o confundimos esa parte de decir, lo tengo que dejar que sueñe y que vuele, sin límites. No, bueno, una cosa es soñar y otra cosa es que él esté enterado de que en esta vida hay cosas que él no puede hacer. Y él tiene que saber por qué. Pues porque eso para él es como un ancla. O sea, él tiene que poder predecir qué puede hacer y qué no puede hacer. Porque esa es una de las formas en las que él va a adquirir su seguridad propia. Ok, entonces estamos hablando que para tener seguridad en esta vida tenemos que tener un límite. Y creo que los límites, más allá de cualquier otra cosa, van en definirle como lo correcto y lo incorrecto. Exactamente, lo que puede y lo que no puede hacer. Y eso es parte de la vida. O sea, eso es parte de lo que él tiene que saber en la vida. Mira, los papás muchas veces, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú qué quieres de tu hijo? ¿Qué es lo que quieres en esta vida? Lo primerito que quieres, ¿qué es? Que sea una buena persona. Ajá, ¿qué más? Que viva feliz. Ajá. Yo, en mi caso particular, a mí me encantaría que mi hija pues, sea una persona segura. Ajá. Que haga lo correcto. Sí. Exactamente, que sea feliz. O sea, la mayoría de los papás ponemos en primer lugar, quiero que mi hijo sea feliz. Ok, claro. Eso es de las cosas más importantes en la vida y lo que tú esperas y lo que queremos los papás para los hijos. Pero para que un niño pueda ser feliz necesita también tener fortaleza emocional. Y esa fortaleza emocional se la van a dar los límites. ¿Por qué? Pues porque sencillamente si es un niño que no tiene ninguna tolerancia a la frustración, ¿tú crees que va a poder ser feliz? No. ¿En esta vida? Pues siempre va a estar frustrado. Exactamente. Entonces, los límites enseñan a los niños a tener fortaleza emocional, a tener tolerancia a la frustración. Eso es, pues, de primarísima necesidad con los niños. Claro, y fíjate que algo que yo sí creo y estoy sumamente convencido, y lo platicábamos ahorita antes de comenzar a grabar, a mí me encantaría, o una de mis prioridades es que mi hija, que mis hijos tengan una fortaleza emocional, que se desarrollen con una salud física y emocional, porque creo que es indispensable que una persona
tenga esa tolerancia a la frustración, tenga formas de emocionales de cómo resolver un problema. Claro. Y creo que eso es lo que hoy día nos tiene en una sociedad con esta descomposición que tenemos. Claro. Y lo vemos, y los papás lo hemos llevado a cabo, el sobreprotegerlos. Entonces crecen con esa frustración, con esa intolerancia a la frustración, y entonces no saben qué hacer, y entonces toman caminos fáciles. ¿Y a quién le toca enseñarle cómo se vive, cómo se hacen las cosas, qué es lo que sí se puede y lo que no se puede? ¿A quién le toca? A los papás. Ajá. Eso es lo que nos corresponde a los papás, esa es nuestra obligación. Ajá, exactamente. Pero entonces los papás estamos muy metidos en trabajar 8, 10 horas, 12 horas, porque queremos darle una calidad de vida económicamente hablando, claro, una buena fíjate. calidad de vida, y los dejamos que se críen solos, que los críe la tableta, la televisión. Que sean felices. Que sean felices. Déjalo, que sea feliz, claro. No Sí, lo sí, regañes, no le quites la tableta. Déjalo que coma lo que quiera. Ujú. Déjalo, todavía no se quiere dormir. Ay, no se quiere bañar, no importa. Ujú. Sí, no lo regaño. No, déjalo, no quiere hacer la tarea. Ya después que la haga. Ujú. Sí, porque no le quiero frustrar, quiero que esté siempre feliz, quiero que ¿Feliz? siempre esté en un Ajá. estado de euforia, de felicidad, Exactamente. y no le pongo límites. Así es, así es. Entonces yo creo que parte de un problema que tenemos en esta sociedad actual es ese. O sea, el cuidar tanto a los niños para que sean felices, que nos olvidamos de qué manera va a poder ser feliz en esta vida, ¿sí? Porque no siempre vas a estar tú ahí para resolverle. La vida no es color de rosa. Ajá, así es. Un día va a tener que salir a trabajar, va a tener que salir al mundo. Claro, claro. Y va a tener que enfrentar la llegada de un hermano, y va a tener que enfrentar ir a la escuela y que no entiende y que no lo juntan y que no lo invitan y que la maestra lo regañó y en ese momento llega el papá o la mamá, ¿por qué lo regañaron? claro, Porque lo discriminan. No le hagas caso a la Porque lo maestra. segregan. A resolverle todo. Y el niño, cuando aprende a tener esa fortaleza emocional que necesita para enfrentar todos los problemas chiquitos, grandes, a la medida de su edad. Y es parte de poner límites eso, Tere. Efectivamente, La eso es sobreprotección. parte de poner límites. Eso es lo que tú le estás enseñando a tu hijo. Ok. A frustrarse y a salir adelante con esa frustración. A frustrarse y a buscar otras maneras de enfrentar y resolver ese problema. Fíjate qué importante lo que comentas, porque normalmente creemos que poner límites es decir un no o un regaño. Y ahorita lo que me estás diciendo es, parte de los límites es que se frustre, que aprenda. No lo sobreprotejas, porque tiene que aprender a vivir. Claro. Entonces, ¿cómo se va juntando toda esta parte de esa mala información o de esa no información que tenemos como papás, donde decimos, bueno, es que no le quiero decir no por no frustrarlo, o no le quiero decir no le quiero gritar, no le quiero regañar, porque quiero que siempre sea feliz, porque ya existen leyes, a lo mejor, que me dicen que tengo que educarlo de una manera respetada, de una manera respetuosa, y no sé cómo decirle no. Claro, no, bueno, es inevitable darle un no a un niño. O sea, en la vida nos encontramos muchos nos. Entonces es parte de la vida. A nosotros como adultos, como padres, lo que nos toca es enseñarle al niño cómo es la vida, prestarle nuestros ojos y nuestro corazón para que ellos vean la vida. Entonces, pues tú no puedes dejar de mostrarle que en la vida hay frustraciones, que hay límites para ti como adulto. ¿Qué pasa si tú transgredes un límite? O sea, eso es parte de la vida. Claro, pero es que a lo mejor como papás, parte de lo que más tenemos esta
frustración de decir, yo no quiero que mi hijo o que mi hija crezca o que padezca lo que yo padecí. Y entonces, como yo fui educado con un papá con gritos, con golpes a lo mejor, con una mamá de una otra manera, entonces dejamos a los hijos en el afán de que sean felices. No los educamos siquiera y no ponemos esos límites porque no sabemos cómo ponerlos. ¿Cómo decirle a un niño, no hagas eso porque no es correcto, sin caer en una violencia, porque es lo único que conozco? Porque a lo mejor a mí mi papá solamente su forma de que yo supiera que ya tenía que detenerme, que ya no estaba jugando, era con un grito. Y entonces ahora vemos que a los niños no se les debe de gritar porque pues se ofuscan. Existen estudios que nos dicen que el cerebro tiene ciertas cosas ahí, reacciona de tal o cual manera, y eso es dañino para un niño. Entonces pues ya no les podemos gritar o no les debemos de gritar. Pero no necesariamente para poner un límite tú tienes que gritar o hacerlo de una manera violenta, definitivamente. Es correcto. Me queda claro, pero como papás a lo mejor no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo decirle a mi hijo, eso está mal? Mira, aquí hay dos partes importantes cuando tú quieres poner un límite. Primero tienes que tenerlo claro. Tú tienes que tener claro cuál es el límite que quieres poner a tu hijo. Tienes que tener un consenso con tu pareja, tienen que tener un frente común de autoridad, o sea, estar de acuerdo. Tienen que poner pocos límites, pero bien puestos, ¿sí? Pocos límites, ¿a qué me refiero? Bueno, cada pareja pone las reglas en casa. Entonces, bueno, ¿cuáles te parecen que sean las reglas más importantes para cada uno de tus niños? Eso es lo primero que tienes que hacer, una estructura y un frente común de autoridad. Darle esa regla clara a tu hijo y esperar que esa regla se cumpla, ¿sí? Para que esa regla se cumpla hay dos requisitos indispensables. Uno es, fíjate cómo se lo dices, esa es la forma. Y no cambies el fondo, o sea, la regla ahí está, pero cuida la forma. Esa es una. Y otra es conductualmente, qué es lo que va a suceder si el niño no cumple la regla, ¿sí? Y para eso hay una consecuencia. Puede ser una consecuencia positiva o una consecuencia negativa que es diferente a un castigo. O sea, no es lo mismo una consecuencia que un castigo. ¿Cuál es la diferencia? Una consecuencia es lo que tú haces y a continuación tú sabes lo que va a venir. Y un castigo es algo desagradable para el niño, ¿sí? O sea, un golpe, un grito. O sea, porque fíjate, puedes evitar ese tipo de consecuencias, o sea, que no sea un castigo, pues. Claro, porque sí caemos los papás mucho en el error, creo yo, de para poner un límite incluso, o decir, vas a tener una consecuencia negativa por tus actos, y que es lo que es el fondo de poner ese límite, de tratar de tu hijo enseñarle que en esta vida hay consecuencias positivas o negativas de acuerdo a tus actos, a cómo te vayas comportando en la vida, en la sociedad. Y los papás caemos en el error de amenazar. Porque entonces si no comes, no te voy a dar un dulce de postre, no te voy a dar el premio. Si no haces la tarea, no hay premio. Y entonces todo lo manejamos en base a premios o sanciones. Sí, no, o sea, eso tampoco es tan conveniente, pues. O sea, aquí lo importante es que tú platiques con él, que tú lo hagas consciente y que de alguna manera sí tiene que haber una consecuencia. O sea, o hay diferentes técnicas. Puedes, por ejemplo, utilizar el niño, si tú quieres ponerlo a hacer la tarea, pues tú puedes decirle, ¿sabes qué? Haces la tarea,
y después vamos a ir al parque. O sea, dependiendo de la regla que el niño no cumpla, habría como que identificar qué técnica tú puedes utilizar, ¿sí? Y emocionalmente, que es la otra parte, es tú identificar qué es lo que está sucediendo con el niño que no quiere o que no puede o que se le está dificultando acatar esa regla. A los papás nos toca metabolizar las emociones de los niños, identificar qué es lo que está sucediendo y hablar con ellos. Y fíjate, Tere, qué importante esto que comentas. Sin embargo, creo que los papás debemos primero tener nosotros esa fortaleza emocional que platicabas al principio para poder transmitirlo hacia los hijos, para poder entonces metabolizar, para poder entonces identificar qué es lo que está sucediendo, si es simplemente a lo mejor un capricho de no lo quiero hacer, o está teniendo un problema, una dificultad con esa materia, y entonces saber cómo ayudarle. Claro. Porque entonces, como papá, si no tengo esa fortaleza emocional, para mí simplemente es un capricho y le quiero meter las letras a fuerza, o le quiero meter las matemáticas a fuerza, cuando pues se le está dificultando y a lo mejor necesita una asesoría. Claro, claro, y como eso, todo lo demás, o sea, sí es básico que tú tengas, como tú dices, esa fortaleza emocional. Si tú quieres que un niño tenga autocontrol y en el momento en que el niño empieza a hacer un berrinche, tú empiezas a hacer tu berrinche también, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? Ya son Él dos empieza, berrinches. claro, él empieza a hacer el berrinche y tú empiezas también, o sea, a no saber qué hacer, a perder el control, a gritar, a descomponerte interiormente. ¿Qué es lo que está el niño viendo de ti? Pues un berrinche. Ajá, entonces, ¿cómo puedes pedirle al niño que se controle si tú mismo como adulto no te controlas? Primero tendríamos que tomar a lo mejor nosotros como papás terapia Pues, para tener esa fortaleza emocional. pues estar alertas. Sí, O sea, y poder identificar, porque no es nada más. Yo tomaba hace tiempo, estuve tomando un diplomado precisamente en este tema de la educación respetuosa, y nos marcaban así como que es que tienes que comprender las etapas en las que está viviendo el niño, los que están viviendo los niños, ¿no? Y nos marcaba así como de los 0 a los 7 años, y de los 7 a los 14, y de los 14 a los 21. Entonces, en esta etapa, el cerebro funciona de esta manera, y pasa esto, y las emociones se mueven de esta manera, y luego en esta etapa, y definitivamente dices, ok, ya lo comprendo, ya lo sé, ya tengo el conocimiento, pero si no tengo ese autocontrol, si no tengo esa fortaleza emocional como papá, pues de nada me sirve esa información. Pues, y sigo frustrado a lo mejor, y sigo haciendo el berrinche porque mi hijo está haciendo un berrinche. así es, así es. Porque me ha tocado, de verdad, y lo he platicado con varios papás, donde decimos, estábamos una vez ahí en una charla, y me digo, es que ya leí tal libro, y he leído esto, y leí tal artículo, y esto, y vemos un montón de información, a lo mejor de cómo controlar un berrinche, precisamente, los terribles dos. Y no le grites, se ofusca, y abrázalo, y no sé qué. Y coincidimos en que decimos, pues es que como que los psicólogos, los escritores, no conocen al mío. No tienen hijos. Sí, no tienen hijos. No conocen al mío, de verdad. Si lo conocieran, no me digan, después de 10 minutos, de 5 minutos de estar, Claro. que está haciendo el berrinche, Claro, ya terminas cansado. frustrado, Claro. ya no sabes cómo dices, ese que nos escribió de verdad, Sí. no conoce a los míos. Claro. Pero es eso, es que no tenemos como papás esa fortaleza emocional. Sí, mira, es eso y es también respetar la técnica que tú estás eligiendo. O sea, hay muchas técnicas para manejar un berrinche, pero si tú eliges una, pues tienes que seguirla, porque no puedes hacer un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, si tú quieres tener pues resultados en el manejo del berrinche. Que es lo mismo que manejamos y como por la parte de los límites, decíamos, ahorita tú comentas algo muy importante. Como pareja tienes que tomar esa decisión o definir esa dirección en la que van encaminados y cuáles son las reglas. Porque es algo muy común
que papá dice una cosa y mamá dice otra cosa. Efectivamente. Uh-huh. Y es como mucho de nosotros como hombres, como papás, la mamá pone el límite y el papá juega. Ajá, déjala, está chiquita. Uh-huh. Entonces ahí no hubo acuerdo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo manejar esa parte, Tere? Porque pasa también mucho con los abuelos. Y incluso como mexicanos tenemos un dicho, ¿no? De los papás están para educar y los abuelos para consentir. Claro. Entonces llegamos a casa de los abuelos y nos desbocamos como hijos. Yo también lo hice. Nos desbocamos como hijos. Y entonces, oye, esto, recuerda que la regla es tal. Y los abuelos, déjalo. Uh-huh. No pasa nada. Uh-huh. Está con los abuelos. ¿Cómo marcar ese límite? Pues ¿Cómo mira, poder continuar con esa regla? Mira, depende del límite, depende del problema que tengas. Digo, habrá cosas que puedes dejarlas pasar, uh-huh. Pues por los abuelos, pero habrá cosas que no debes y no quieres dejarlas pasar, y ahí sí vale la pena hablar con los abuelos en una forma respetuosa, decirles, ¿sabes qué? Ayúdame porque estoy modificando esta conducta. Entonces, si tú quieres modificar una conducta con un niño, pues tienes que ser consistente y congruente. Esto quiere decir que no vas a poner la regla, depende del humor que andes y depende del lugar en donde estés, ¿sí? O sea, tú quieres cambiar esa conducta, tienes que ser congruente, tienes que hacerlo de la misma manera todas las veces, independientemente del humor que tú estés o que esté tu esposa, independientemente del lugar en donde estén. Entonces, pues sí vale la pena platicarlo con los abuelos. Es que eso precisamente son los límites. Uh-huh. Precisamente esos son los límites que normalmente como sociedad o como papás estamos cayendo en no ponerlos. Porque hoy estoy de buenas. Claro. Hoy todo es euforia, hoy todo es felicidad. Hoy puedes. Uh-huh. Hoy todo es juego, todo ¿sí? es diversión. Mañana me sucedió X situación en el trabajo, no estoy tan de buenas y entonces ahora sí quiero poner un límite. Claro. Hoy sí digo un no. Claro, entonces esa falta de consistencia, pues claro que se notan los niños. Y eso no les da seguridad. Por eso hablábamos de que un límite le da seguridad a un niño. Por eso el niño tiene que saber predecir para sentirse seguro. ¿Qué? Pues yo sé que si yo hago esto, entonces mi papá me va a decir esto y va a pasar esto. Entonces mejor no lo hago. Pero si no hay esa congruencia, esa consistencia, el niño no tiene el límite claro. O sea, necesita tener el niño muy claro lo que tú esperas de él. Y tú muy claro al decírselo. Claro. Fíjate, es que sí es como muy importante lo que comentas ahorita, en el sentido de decir, el niño tiene que saber predecir uh-huh. para tener seguridad. Y creemos los papás que es al revés, que el niño tiene que estar como libre en todo uh-huh. momento y no sabe ni qué es lo que va a pasar. Y es que en la vida no sabes qué es lo que va a pasar, uh-huh. pero un niño sí necesita esa parte, y lo vemos incluso a lo mejor hasta en las películas, ¿no? Que los niños ven la misma película, uh-huh. el mismo programa, la misma caricatura, porque entonces su cerebro está funcionando de tal manera uh-huh. que es, ya sé qué es lo que sigue, uh-huh. y eso le va dando esa seguridad. Uh-huh. Por eso es que son tan importantes los límites. De verdad, es que hay como tanta información alrededor y no sabemos los papás cómo aterrizarla. Y creo, y te lo comentaba hace ratito, creo que la parte medular de esta descomposición social que existe hoy día es que los papás no ponemos límites. Una, porque a lo mejor no sabemos cómo, y dos, nos envolvemos tanto en nuestro trabajo, en nuestros asuntos, en querer darte, como comentabas esto, una calidad de vida económicamente buena, que es, ay, edúcate tú solo. Así es, ni siquiera te pongo atención. Que te eduque la tableta, que te eduque los jueguitos. Uh-huh. Claro. Y entonces a lo mejor digo, es que sí le pongo límites, porque estoy diciendo que no venga a despertarme.
que no me moleste en este momento. Claro, claro, y te acuerdas que dijimos en un principio, o sea, en una casa hay ciertas reglas, pocas reglas, pero planeadas, platicadas, específicas y claras para el niño. ¿Cuáles son esas reglas? Eso depende de cada familia, ¿sí? Okay. Entonces, pues sí vale la pena poner esas reglas, platicarlas, platicar con el niño, decírselas claramente y pues llevarlas a cabo. Pues sí, porque como papás nos sentimos muchas veces tan desorientados que quisiéramos como una listita, cuáles son las reglas que le tengo que poner a mi hijo. Y a lo mejor pues no es así. Por lo que me estás diciendo es, tú defines cuáles son las reglas. Claro. Tú como familia, tú como papá, tú como pareja, tú defines en tu casa cuáles son. Porque a lo mejor a mí me gustaría a lo mejor en mi casa decir, en la casa se respeta, no se toma lo ajeno, no sé esto, los valores que cada familia tenga. Y en base a eso poner las reglas. Okay. Sí lo estoy entendiendo bien. Sí, claro que sí. Esos son los valores y mira, sí, los valores los niños los observan de ti y los aprenden. No es que tú le digas, no tienes que decir mentiras, por ejemplo. Pues si te está viendo que dices mentiras, él va a decir mentiras. O sea, el ejemplo es una orden en silencio. Okay. Y es la mejor manera de poner límites. Claro, esa es una parte. Esa es una parte. Ese es darle al niño un valor. Pero si, por ejemplo, tú quieres que el niño aprenda a recoger sus juguetes cada que los tira y tú quieres que esa sea tu regla en tu casa, pues es una regla de conducta, bueno, tienes que ver la forma, platicarle, explicarle y ver la forma de que lo haga, ¿sí? Digo, es una regla muy sencilla, pero claro, pues puede ser, ¿no? O sea, quiero que sea ordenado, que tenga su cuarto recogido, que sus juguetes los recoja, ¿ok? Entonces tú pones la regla, lo hablas con el niño, que esté muy clara y tú ves la forma de que esa regla se lleve a cabo. Okay. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Ahorita estamos hablando de niños y decir, a lo mejor no sé si esté bien empleado el término, son más como moldeables. Ya un adolescente, ya un joven, cuando dices a lo mejor como papá ya cometí el error y no le puse los límites de inicio, no le puse los límites cuando era pequeño y hoy día se me está saliendo de control y ahora quiero como papá poner ese límite. Es muchísimo más difícil. Pues sí, es más difícil porque tú no pusiste la semilla, digo, no es imposible, pero sí vale la pena empezar desde que son chiquitos. Claro. Porque a lo mejor ya es que luego como papás hemos escuchado muchas veces cuando ya son adolescentes es que ya no le puedo, ya no lo puedo controlar, ya hace lo que quiere. Y cómo poder como papá en ese momento poner un límite, rescatar a ese joven. No, bueno, sí es muy importante, o sea, depende de qué límite tú quieras poner y si necesitas poner reglas claras y consecuencias y hacer lo que tú tengas que hacer para que el niño sepa que en esa casa esa es una regla y hay que respetarla mientras viva en esa casa. Bien importante, aunque nos duela. Aunque nos duela, desde luego, y aunque le duela al niño, o sea, entre paréntesis, pues. Es que el otro día platicaba con una persona y tocamos el tema donde decíamos, como papás, y lo platicaste hace ratito, siempre queremos que nuestros hijos estén felices, no queremos que sufran, siempre queremos evitarles el dolor. Entonces, marcar un límite desde pequeños, o con un adolescente, o con un joven, creemos que va a sufrir. Claro, y mira, precisamente ahí está la fortaleza emocional. O sea, son niños que no tienen tantita tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Pues porque no se les ha permitido. No se les ha permitido vivir, Ajá, sufrir. exactamente, y eso, bueno, eso es parte de la vida.
O sea, hay que metabolizarle, explicarle y dejarlo que se frustre un poco. O sea, no necesariamente que tú lo hagas, pero la vida les da a los niños pues muchas oportunidades de frustrarse. Y los papás tenemos que estar ahí acompañando eso, no resolviendo. Ok. Porque fíjate, sí es esta parte de decir, acompañar a nuestros hijos en esa parte. Yo no le voy a generar el sufrimiento, yo no le voy a pellizcar o no le voy a hacer X para que se frustre o para que... No, la vida te va poniendo las situaciones de la que sea. En la escuela, cuando un compañerito me dijo X cosa... No te invito a mi fiesta, sencillamente. Tú no vas, porque solo puedo invitar 3 y pues ya tengo los 3, tú no vas. Y como papás, oye, casi, yo te pago el plato para que lo invites, porque él tenía ganas de ir. Claro. Entonces, fíjate cómo el cómo veas tú la vida y el cómo tengas tú tu fortaleza emocional y el cómo tú tengas tu autocontrol, pues quiere decir mucho. Quiere decir mucho en la educación de tus hijos. Pues tenemos que ir a terapia primero los papás. Pues bueno, o sea, sirve leer libros y sirve, pero a la mera hora, o sea, sale lo que tú tienes adentro. Lo que traes cargando. Así es. Y eso es lo que transmitimos a los hijos. Sí, y mira, el educar a un hijo, pues necesariamente, bueno, la mayoría de las veces, digamos, te ayuda a querer ser mejor persona. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que necesitas tener esa fortaleza, esos valores, ese control, que de otra manera, pues bueno, ando de malas. Pues, pero es que creemos que educar a un hijo es tenerlo en el mejor colegio. Tenerlo en el mejor colegio, que sea feliz, que tenga todo lo que quiere, que vaya a Disneylandia, o sea... Pues bueno, o sea, yo creo que el que tú le enseñes a tu hijo a ser feliz con lo que tiene, o sea, pues eso quiere decir mucho. Y eso tú no lo puedes enseñar si no lo tienes. Si tú estás renegando, estás de malas todo el tiempo, te estás quejando de todo, tú dime tu hijo qué va a hacer. Pues por más cosas que le des no va a ser feliz. Así claro. es sencillo. No va a ser feliz por más cosas que le des. Claro. Y caemos en esa parte como papás de le quiero dar todo para que sea feliz y los estamos haciendo infelices. Así es. Y partiendo de algo tan básico y tan sencillo, de poner un límite, de poner un no a tiempo, sí, de una manera respetuosa, pero de ahí es la base para que ese hijo crezca educadamente, crezca con valores y pueda ser feliz. Y sea fuerte y pueda enfrentar lo que se le presenta en la vida. Qué increíble. Tere, de verdad, muchísimas gracias. Sabemos ya tenemos que cortar. Te agradezco tu tiempo, de verdad. Con todo el gusto. Muchas gracias. Ojalá nos puedas acompañar en muchísimos programas porque hay muchísimos temas que es indispensable tener a un psicólogo. Es necesario. Tenemos que, como papás, darnos cuenta que la educación no solamente es el colegio, no solamente es a lo mejor un límite en casa. Tenemos que educar. Queremos que nuestros hijos sean felices, sí. Queremos que nuestros hijos crezcan sanos, pero también tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos tienen que crecer sanos emocionalmente. Así es, ser fuertes. Y para ello requerimos un psicólogo. Creemos que un psicólogo solamente es cuando hay un problema, es decir, es que está fallando en la escuela, algo le pasa, mándalo al psicólogo. No, un psicólogo es indispensable, es como tener un contador. Si queremos de verdad que nuestros hijos crezcan, que esta sociedad mejore, tenemos que acercarnos a un psicólogo para poder tener esa fortaleza emocional. Así es.
Eso sería muy conveniente. Y sobre todo dar un buen ejemplo. Eso es lo más importante. El ejemplo arrastra. Así es una orden en silencio. Una orden en silencio. Me quedo con esa frase. Tere, si alguien quiere buscarte, si alguien tiene alguna situación, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, yo te dejo mis datos si tú quieres. Sí. Y los puedes, si a ¿Luego alguien los le publicamos interesa. en la página? Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Tere, muchísimas gracias. No, a tus órdenes, con mucho Gracias. gusto. Amigos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.